Saludos viajeros del tiempo, mi nombre es Marco Forero, soy historiador y doctor en historia y los invito a que me acompañen a un nuevo episodio. En esta oportunidad voy a hablarles sobre la distorsión y la manipulación que se ha realizado continuamente sobre la conquista española del continente americano y su impacto sobre la población indígena, especialmente con el denominado genocidio, un concepto que no se aplica a lo ocurrido en tierras americanas entre el contacto o intercambio de la población nativa y los nuevos pobladores europeos y africanos. Asimismo, la utilización del término genocidio ha sido empleado por políticos, activistas, académicos y gente muy desinformada para alimentar el desprecio por nuestra herencia y nuestra historia, además de convertirse en una bandera de todos los políticos para justificar su incapacidad, responsabilizando al pasado de su actuar incompetente en el presente. En primer término, la conquista representó un contacto biológico entre dos poblaciones, la indígena, que había permanecido durante milenios aislada geográficamente, y la europea, que venía desde hacía siglos incrementando su contacto con otras poblaciones como la africana y la asiática, y que ya había desatado enormes epidemias con enfermedades como la viruela, especialmente la llamada peste negra, que hubo de exterminar a más de una cuarta parte de la población de todo ese continente. No por ello los europeos denominan a este periodo como genocidio. Allí radica parte del absurdo. Para los nativos americanos, la llegada de la viruela con los primeros españoles y africanos significó una epidemia que aún hoy se desconoce su impacto, pero que pudo acabar con al menos una tercera parte de la población, especialmente en aquellos casos donde se realizó el mayor contacto con los recién llegados. Evidentemente, luego de este apocalipsis biológico de epidemias, la primera y la segunda generación surgida posterior a la conquista pudo desarrollar una mayor resistencia al ataque de estas nuevas enfermedades, un fenómeno conocido por nosotros recientemente con la epidemia del COVID-19. Transitado el primer impacto biológico de epidemias en la demografía de las poblaciones nativas, se generaba simultáneamente un impacto sociocultural. Este precisamente es un aspecto donde se deben matizar los pilares que fundamentan la denominada leyenda negra de la conquista. Si bien los abusos cometidos por los primeros conquistadores en las Antillas fueron denunciados y según las investigaciones históricas más recientes se ha demostrado que muchas veces estos episodios fueron exagerados por personajes como Bartolomé de las Casas, ¿cómo se explica que muchos grupos locales se sumaran a la lucha contra los aztecas o incas? Es evidente que estas poblaciones que se aliaron a los españoles consideraban en muchos casos a incas y aztecas aún peores que los españoles. Tanto conquistadores como Hernán Cortés y Francisco Pizarro pactaron con grupos rivales y sus élites indígenas fueron, una vez finalizada la conquista, recompensadas con el sostenimiento de sus posiciones sociales y riquezas. Casualmente, fueron los movimientos de independencia los que liquidaron estos privilegios que habían sostenido durante los 3 siglos anteriores y los llevaron a luchar junto a la corona en contra de los llamados próceres de la independencia. Por otro lado, el surgimiento de España como potencia imperial con el ascenso de Carlos V y los Habsburgo produjo un enorme aparato propagandístico que los enemigos de España, principalmente Inglaterra, Países Bajos y algunos principados alemanes, utilizaron eficazmente para mostrar la conquista y la presencia de España en América como el acto más barbárico y cruel que la humanidad jamás haya vivido. Un aspecto al que he dedicado parte de mis investigaciones y con el que quisiera finalizar esta reflexión, y por cierto que será tema de otro episodio, es el proceso de mestizaje que generó la conquista española. Durante los siglos XVI y XVII, la población indígena que permaneció vinculada al control político de sus propios jefes étnicos fue rápidamente desapareciendo, a tal punto que para el siglo XVIII una improbable población mestiza creció demográficamente a tal punto que ni aún con los estándares de calidad de vida del siglo XXI hubiese sido posible tal crecimiento. Las proyecciones que muestran la disminución de la población indígena sujeta a sus líderes étnicos lleva a concluir que fue la propia población nativa la que prefirió abandonar los abusos de sus propios jefes indígenas, y esto ha quedado registrado en cientos de documentos que he podido recopilar sobre varias denuncias que realizaron los propios indígenas ante las autoridades españolas, prefiriendo romper ese vínculo étnico y cultural para integrarse a una población mestiza que le permitió la creación con el pasar del tiempo de una nueva sociedad y cultura. Hasta aquí el recorrido de hoy. Suscríbete a mi canal y comenta qué otro tema te interesaría conocer sobre la historia.